Bueno, buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros vamos a exponer sobre el tema de modelos de bases de datos no SQL. Así que bueno, empecemos. Bueno, yo les voy a decir qué son las bases de datos no es. Bueno, son aquellas en las que los datos no tienen por qué estar relacionados entre sí, por tanto no tienen que almacenarse en estructuras fijas como las tablas de modelos de base de datos relacional. Estas son más eficientes en el procesamiento de las bases racionales, por eso son la elección para apps que hacen un uso exclusivo en el streaming. ¿Cómo funcionan las bases de datos no SQL? Bueno, estas utilizan una gran variedad de modelos de datos para acceder y administrar los mismos. Este tipo de bases de datos están optimizados específicamente para aplicaciones que requieren grandes cantidades de datos, así como baja latencia y modelos de datos flexibles. Esto se logra mediante la flexibilización de algunas de las restricciones de coherencia de datos en otras bases de datos. Bien, ¿por qué deberían ser utilizadas? Básicamente, las bases de datos no SQL eh, son utilizadas por su flexibilidad. Las bases de datos no SQL generalmente ofrecen esquemas flexibles que permiten un desarrollo más rápido y más iterativo, además de que cuentan con escalabilidad. Están diseñadas para escalar usando clústeres distribuidos de hardware en lugar de escalar añadiendo servidores caros y sólidos. Cuentan además con un alto rendimiento, optimizada para modelos de datos específicos, patrones de acceso que permiten un mayor rendimiento que el intento de lograr una funcionalidad similar con la base de datos relacionales. Y por último, que son altamente funcionales. Proporcionan APIs altamente funcionales y tipos de datos que están diseñados específicamente para cada uno de sus respectivos modelos de datos. Un ejemplo de ellos podemos ver ahí que es MongoDB. Ventajas y desventajas. Las ventajas son, se ejecuta en máquinas de poco recurso, escalabilidad horizontal, puede manejar gran cantidad de datos, no genera cuello de botella. Las desventajas, software poco documentado, baja estandarización, atomicidad y herramientas GUI. Bueno, retomando lo que dijo hace rato el compañero Cristian sobre MongoDB. MongoDB es una marca de modelos de bases de datos en la que esta es ideal para que los proyectos, para cualquier proyecto que requiera alto nivel de escalabilidad. Otra marca pues es Apache Cassandra, que esta es de tipo clave valor, en la que está diseñada para almacenar cantidades grandes de datos. Otra marca es CouchDB, que esta su intención es facilitar la accesibilidad y compatibilidad web con diferentes tipos de dispositivos. Y otro ejemplo es el Neo 4J, en el que las consultas empiezan a crecer de forma exponencial. El rendimiento de esta no disminuye. Datos no SQL y la Big Data. En términos de Big Data, donde el volumen de datos administrativo adquiere dimensiones masivas, las bases de datos tradicionales se han quedado atrás, puesto que las grandes corporaciones tienen diariamente consultas complejas y presas de respuestas inmediatas. Ante esta situación, se han planeado nuevos retos que permiten un tratamiento de datos mucho más eficiente. Estas son las BBD no SQL, que como hemos visto, permiten resolver los problemas de escalabilidad y rendimiento mediante nuevos entornos de manejo de datos, como es eso en el crecimiento horizontal. Esto se refiere a que hoy en día las empresas necesitan datos más precisos sobre sus productos o ventas en el mes. Entonces, para ello ocupan elementos o aplicaciones como ya les he mencionado mis compañeros para la Big Data, de datos no SQL. Estos datos se obtienen principalmente con la administración de las redes sociales o algunas de sus variaciones. Se obtienen los datos desde un me gusta, un en corazona o las diferentes reacciones que tiene Facebook hasta las reacciones que tenemos en Instagram, YouTube o Twitter.
Todos estos datos se adjuntan y son vendidos a las grandes empresas. Por medio de la publicidad y todo ese tipo de cosas se obtienen este tipo de datos. Y eso sería todo. No SQL y la clasificación de bases de datos según el teorema de CAP. El teorema de CAP en sistemas distribuidos es imposible garantizar a la vez. Bueno, el tema que le tocó a mi compañera, pero por motivos de internet no pudo exponer de manera correcta, es no SQL, clasificación BD según el teorema de CAP. Aquí con lo que se refiere a AP es que garantizan disponibilidad y tolerancia a particiones, pero no a la consistencia, al menos de forma total. Algunas de ellas consiguen una consistencia parcial a través de una replicación y verificación. Con CP se refiere a que estos garantizan consistencia y tolerancia a particiones. Para lograr la consistencia y replicar los datos a través de los nodos, sacrifican la disponibilidad. Y con CA garantizan consistencia y disponibilidad, pero tienen problemas con la tolerancia a particiones. Este problema pues se suele solventar generando o replicando los datos. Bien, ahora les voy a mencionar algunos tipos de bases de datos no SQL. Bases de datos documentales. Una base de datos documental u orientada a documentos es un tipo de base de datos no SQL que orienta su funcionamiento a datos alojados en documentos o tiendas de documentos. Estas bases de datos se utilizan para almacenar, recuperar y administrar datos semiestructurados. Bases de datos clave-valor. Las bases de datos clave-valor son modelos no relacionales que utilizan un método simple de almacenamiento de datos. Este tipo de base de datos toma los datos como un conjunto de pares clave-valor, en los que las claves cumplen funciones de identificadores únicos. Bases de datos multivalor. Son sistemas interesantes que incorporan diferentes características multidimensionales y no SQL para la clasificación y manejo de los datos. Estas bases de datos comparten significativas similitudes con los modelos relacionales tradicionales. Ambos esquemas contienen tablas, pero que esto no te engañe, las bases de datos multivalor proporcionan un esquema de trabajo menos rígido. Bases de datos orientadas a objetos. Como bien lo indica su nombre, las bases de datos de este tipo están conformadas por objetos. Estos objetos pueden ser de diferentes tipos, sobre los que se definen unas operaciones que determinan sus propiedades de interacción. Las bases de datos orientadas a objetos han revivido el interés de los usuarios gracias a sus características principales. Bases de datos tabulares. No es más que la estructuración de una base de datos en forma de tabla. Incorpora elementos en columnas y líneas. Cada una de las celdas genera intersecciones entre las columnas y las líneas. A estas intersecciones se les asigna una numeración única para establecer un orden eficiente de los datos. Están pensadas para grandes volúmenes de datos. Bases de datos de arrays. Las bases de datos de arrays sirven para trabajar colecciones de datos conocida como raster data. Sitúan los datos en una cuadrícula regular con más de 2 dimensiones. Estas bases de datos se utilizan para representar simulaciones, sensores y datos estadísticos. Son capaces de manejar volúmenes de datos importantes ofreciendo una flexibilidad y escalabilidad. Y eso sería todo. Muchas gracias.